en YouTube porque está sonando música de fondo de YouTube, entonces por esa razón no la ponemos desde el principio. Bueno, bendiciones a todos los de las redes. Vamos a empezar en este día. Vamos a hacer hoy la cena del Señor. Ahorita voy a explicar algo sobre ese tema, qué es la cena del Señor realmente, por qué el Señor Jesús dijo que lo hiciéramos y lo recordáramos todo el tiempo. De verdad que fue lo único que Él dijo que recordáramos. La cena, hacer la cena del Señor. Dijo, hagan esto en conmemoración mía todo el tiempo. Recuerden el sacrificio de la cruz. Tenemos que entender, yo por eso esa cruz nunca la quito de ahí. Me identifico mucho con ella, porque yo sé que cada vez que yo la veo, yo sé que el Señor murió por mí y que por esa razón yo estoy predicando, por esa razón yo conocí la vida de Dios. Y bueno, muchas cosas que hablar, pero el tema de hoy, hace 8 días empezamos con un tema, hoy vamos con la segunda parte. El poder del reino de Dios, escuche bien. La nueva naturaleza de Dios en nuestras vidas, la carne o el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el poder del reino de las tinieblas. Hay dos poderes que se están chocando todo el tiempo. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene un enemigo. Si usted es un hijo del diablo, usted no tiene enemigos. Dios no va a ir en contra suya, usted mismo se va a matar. Usted mismo va a cosechar muerte para su vida. Todos los que no entienden la vida de Dios simplemente van a cosechar lo que siembran. Y el que siembra pecado cosechará muerte y corrupción. Entonces no necesita el Señor de hacer nada con ellos. Ellos mismos van a perecer. Amén. Entonces tenemos que entender que hay leyes espirituales que nosotros tenemos que saber. Por lo menos el que es nacido de Dios tiene que entender que si vive en una vida de pecado, aunque tenga a Dios en su corazón, no va a cosechar bendición. Va a cosechar maldición y ruina para su vida, sin que ningún brujo le haga nada, sin que le hagan ningún trabajo de brujería, porque a veces la brujería acelera algo en Dios. Y voy a hablar un poquito de ese tema. Me gusta este tema. ¿Por qué? Porque vemos veces que hay brujería que obran las personas y aún las mata y no sabemos, pero se murieron. Estaban bien y de repente cayeron a cama, estaban bien y de repente se les arruinó la vida, de repente se acabó su familia, de repente se acabaron las finanzas, de repente todo cayó. Entonces algo pasó sobrenatural que empezó a obrar en la vida de la persona. Evidentemente le estaban haciendo una brujería. Entonces ese es el poder de las tinieblas, ¿correcto? Pero sin poder de las tinieblas, pero usted viviendo una vida de pecado, sin que ningún brujo le haga nada, usted va a recoger corrupción y muerte. Y entonces hay leyes espirituales donde nosotros tenemos que entender claramente que hay un mundo espiritual que se mueve detrás de nosotros, bien sea para acabarnos o bien sea para ayudarnos. En este caso los hijos de Dios, hay ángeles que nos ayudan. En este caso los hijos de Dios, está el Espíritu Santo de Dios empoderando nuestras vidas para levantarnos, para subirnos. A veces Dios me usa mucho en la profecía a mí. De hecho ese es mi llamado. Pero a veces me abstengo de darle una palabra profética a una persona, más bien le enseño a cómo vivir una vida de bendición. Porque qué talito usted tener una palabra profética y vivir una vida llena de pecado. De todas maneras no se le va a cumplir esa promesa de Dios en su vida. No se va a cumplir porque usted mismo la va a dañar. Como le pasó a los hijos de Elí. Dios le había prometido a Elí que toda su generación iba a ser sacerdotal, ¿sí? Pero de repente Elí no entendió el propósito de Dios y dejó hacer sus hijos lo que se le diera la gana, en pocas palabras. Y el Señor se le aparece a Elí y le dice, corrígelos, atájalos, mire que se están robando las ofrendas, mire que se están acostando con mujeres en el templo, están profanando el templo. Y Elí dijo, haga bien como te parezca. Entonces el Señor dijo, pues yo le había prometido a Elí que sus hijos iban a ser sacerdotes y su generación. Dijo, pero tal cosa ya no voy a hacer. ¿Por qué? ¿Le hicieron brujería a Elí? No, no le hicieron brujería a Elí. Fue sus hijos. Nunca los corrigió, nunca les enseñó el camino de Dios y Dios apartó la promesa de ellos. Entonces nosotros cuando nacimos de Dios, a veces, ¿cómo explicarlo? Se ha levantado una ola en este tiempo
donde dice el Señor te va a dar un carro, el Señor te va a dar una casa, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a dar un contrato multimillonario. Y sí, pueda que sea el anhelo de Dios, no estoy diciendo que no. Pero si usted no aprende a vivir una vida recta delante de Dios, entonces Dios va a decir: tal cosa no haga ya con este hombre, sin necesidad de que nadie le haga nada. Pero de repente vamos los hijos de Dios en un camino de justicia, en un camino recto, pero de repente el enemigo se enfoca: uy, este hombre se está levantando, este hombre hay que apagarlo, este hombre hay que detenerlo. Entonces le vamos a colocar un brujito para que le haga brujería, para que lo ataje, para que no siga adelante, porque un hombre de Dios que crezca es un arma letal para las tinieblas. Si usted está dormido, hermano, el diablo no le va a hacer nada. Él lo va a dejar seguir durmiendo. Él lo va a dejar siguiendo que usted siga en su religiosidad. Él lo va a dejar siguiendo que usted siga en su estupor. Le va a decir unas cuantas mentiritas y ya. Él ya lo tiene en la mano. Él no se va a preocupar por usted. Pero él empieza a preocuparse por aquel hombre que empieza a quererle a Dios. Por aquel hombre. A mí, por lo menos, yo encontré una brujería ahí al frente, en mi casa. Y miré el brujo ahí echándome maleficios ahí en la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque sabe que esta casa se está levantando, porque sabe que esta casa está atrayendo almas que él quiere tener cautivas a través de la hechicería, a través de la brujería, esos velos mágicos que le coloca a la gente, que dice: venga, que aquí te ato a tu esposa para que viva al lado suyo. Así de fácil. Enséñele mejor a ese hombre o a esa mujer a vivir una vida llena de santidad, a vivir una vida llena de amor, para que le imparta a su esposa, para que su esposa confíe en él. ¿Por qué más bien no le enseñamos al pueblo a tener una vida para que aprenda a serle fiel y amar a su esposa? Pero a la gente le gusta lo fácil. Venga, te la ato y ahí va a estar ahí así usted le pegue. Y eso está pasando en el pueblo hoy. El pueblo está pereciendo por falta de revelación en sus corazones. Y me he detenido mucho en dar palabras proféticas a personas. No se las doy, porque a veces uno profetiza porque sabe, o a veces profetiza por revelación. ¿Sí? A veces uno mira la condición de una persona y uno puede, inspirado por Dios, profetizarle para corregirlo. ¿Sí? O a veces Dios le revela y uno habla. Pero me he dado cuenta que eso es una línea muy delgadita, porque la gente le empieza a fascinar a veces las profecías. Ay, yo vengo al profeta para que el profeta me hable, para solucionarme mi vida. No, aprenda a andar una vida llena de santidad, una vida llena de rectitud, que la bendición va a venir por sí sola a su vida. Dios lo va a bendecir a usted. Dios honra a los que le honran. Y vamos a hablar de eso, Todo nacido de Dios. ¿Quién ha nacido de Dios? Levanten la mano. ¿Todos? Y los que no levantaron la mano, ¿qué pasó? ¿No son nacidos de Dios? Venga, vamos a orar por usted para que usted nazca de nuevo, empiece a conocer la vida de Dios. Si es verdad, si usted aún no cree que ha nacido de nuevo, ¿cómo puede pretender que usted va a poder hablar con Dios? Si es que los que pueden hablar con Dios, a los que se le abrió el telón para hablar delante de la presencia de Dios, escúchame bien, son a los hijos de Dios. El velo se le rasgó a los hijos de Dios. Los impíos, los que no tienen la vida de Dios en sus corazones, tienen el velo delante de ellos y ellos no pueden entrar. Nosotros ya podemos entrar. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, en su Hijo, en aquel que envió a Jesús. Entonces me he puesto a hablar con mi pastora Clemencia, y yo le he dicho: pastora, no, es que a veces darle una palabra profética a una persona a veces es bueno, sí, es bueno, pero es mejor enseñarle a que viva una vida de bendición. Entonces vamos a empezar a hablar de esas leyes espirituales. Resulta y pasa que usted está teniendo una vida normal y llega y le hicieron una brujería. Lo ataron a una brujería, bien sea de muerte, de amor, de pronto tantas cosas que hay, de verdad que sería incontable lo que yo he visto, de verdad. Y de repente usted está bien y empieza a salir todo mal. Entonces ahí es donde llega un hombre de Dios, Dios le revela y detiene esa brujería. Por eso usted se tiene que meter con Dios, porque a usted le están haciendo una brujería y Dios le dice: pilas, que hay alguien que le quiere hacer daño. Entonces usted se levanta a orar, se levanta a interceder. De hecho, tengo una orden hoy especial de orar por alguien que es una intercesora, ¿sí? Tremendo, pero ella tiene que entender muchas cosas y está aquí en este lugar. Entonces, pero en el reino de Dios también se puede acelerar las cosas. Usted está viviendo una vida llena de santidad, amén.
Usted está viviendo una vida llena de la vida de Dios y usted está siendo bendecido en lo normal, en la obra de sus manos. Usted empieza a caminar en esa bendición. Dios empieza a aparejar su camino y Dios empieza a prosperar su camino. Pero Dios quiere acelerarlo. Entonces Dios manda un profeta y le dice: así te dice el Señor, y acelera el caminar suyo. Acelera esa bendición, como lo hizo con David. Llegó el profeta, ungió a David y hubo una oportunidad para que ese hombre mandó a Goliat y usó a David. Y inmediatamente David pasó a ser un niño cuidando ovejas a ser prácticamente el consentido del rey de Israel. ¿Por qué? Porque había un propósito en él. Entonces, así como el diablo manda a sus profetas de Baal falsos, a sus brujos para dañar a la gente, para acelerar la muerte en las personas, Dios también manda a sus profetas, Dios también manda a sus hijos para que den una palabra de guianza a la persona para acelerar el proyecto que tiene con esa persona. Entonces, por eso tenemos que estar expectantes. Yo en menos de 5 años ya era pastor. Dios aceleró, revolucionó mi vida de una manera sobrenatural. Yo cuando ya me fue predicando, yo ¿a qué hora me metí yo en esto? Pero el Señor tenía un plan. Me mandaba personas, ellas me hablaban, yo anotaba muy puntualmente lo que me decían y el Señor me iba guiando en ese propósito. ¿Por qué? Porque hay propósitos que el Señor quiere levantar en este último tiempo. El Señor quiere levantar personas llenas de la vida de Dios para que vayan a atraer las almas, a sanar las almas, a orar por ellas. Por eso en mi corazón traje esto, las peticiones. Vamos a estar orando por las peticiones. ¿Para qué? Primero, para romper lo que el enemigo ha querido detener en ustedes. Y segundo, para acelerar lo que Dios ha querido hacer con usted. Pero tenemos que entender esas cosas. Para eso Dios ha levantado hombres y mujeres a interceder por un pueblo. Dios los coloca solamente a interceder. A veces usted está ahí y alguien está orando por usted sin usted saber, porque Dios lo colocó a orar por usted, porque Dios quiere hacer algo con su vida. Pero entonces nosotros tenemos que entender que Dios tiene un propósito con nuestra vida. Si usted piensa que Dios no tiene propósito, entonces cualquier cosa que usted haga va a estar bien. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros podemos generar bendición? Y ahí voy a quedarme un momentico. Resulta y pasa que cuando Adán y Eva cayeron, vamos a leer un versículo. Vamos a empezar a leer un versículo. Génesis 2:16. Vamos a leer este versículo. ¿Por qué nosotros ahora podemos caminar en una vida llena de bendición? ¿Por qué nosotros hoy en día, como hijos de Dios? Por eso le dije, ¿quién nació de nuevo? Todos me levantaron la mano. ¿Ok? Si alguno no nació de nuevo, si está dudando todavía de su nuevo nacimiento, venga y oramos por usted, no hay ningún problema. Entonces, aquí Dios crea al hombre y ¿qué? Y a la mujer, ¿sí? Y vean lo que le dice. Dios, ¿cómo lo creó? ¿Maldito o bendito? Bendito. El original, lo original que Dios quería hacer con el hombre era de todo bendecirlo. Por eso vemos que Dios crea los mares, por eso vemos que Dios pone los árboles y hace toda la creación y hace un huerto especial y dice que creó al hombre y a la mujer y los colocó a vivir ahí y que había de todo árbol delicioso para comer. Entonces vemos que siempre el diseño de Dios ha sido bendecirnos. Amén. Y entonces, pero aquí Dios le dice a Adán y Eva, le dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo huerto del árbol podrás ¿qué? Comer. Pero sigamos el otro. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres ¿qué? Ciertamente morirás. Él estaba lleno de la bendición, pero le dijo: no vaya a hacer eso, porque va a morir. Pero hubo un engañador que ¿qué? Que lo hizo caer. Entonces, quiero que noten algo. Nosotros somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. ¿Correcto? Este cuerpo a la larga no somos nosotros. Este cuerpo va a morir algún día. Si el Señor no viene antes y nos lleva, este cuerpo va a sufrir muerte. Pero la esencia de nosotros, nuestro espíritu y nuestra alma, o se van para arriba, ¿o qué? O se van para abajo. Una de dos. ¿Dónde está la determinación? ¿En Dios o en el hombre? En el hombre. Dios ya brindó la salvación y todo aquel que la crea y la confiese será salvo. Entonces, cuando
Cuando Dios crea al hombre, lo crea lleno de la bendición, pero le da una advertencia y el hombre cae. Entonces, el espíritu del hombre es la fuente de vida del hombre. Todo lo que es el hombre es la esencia del espíritu. O sea, el espíritu del hombre, nosotros. Por eso la Biblia dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre, así como el espíritu de Dios conoce todas las cosas ¿de quién? De Dios. Entonces el espíritu del hombre es la fuente de vida del hombre. Si Dios quita el espíritu, el hombre está muerto. No hay nada. Amén. Por eso nosotros somos un diseño de Dios. Pero el alma en el hombre es los sentimientos, las emociones, los pensamientos, los sentimientos, toda esa clase de cosas que se manifiestan a través de ¿qué? De esta carne. O sea que el espíritu le da vida al alma y el alma le da vida ¿a qué? Al cuerpo. Pero realmente la esencia del hombre es ¿qué? El espíritu, ¿correcto? Entonces, si el espíritu que es nacido de Dios, vamos a ver qué fuente va a tener. ¿Qué fuente tenía aquí en el espíritu Adán y Eva antes de caer? La fuente de Dios. Un espíritu lleno de bendición. Pero cuando ellos mueren, ¿qué pasa? Cae esa fuente y empieza a ser alimentada el hombre por una fuente ¿qué? Muerta, una fuente maldita, una fuente llena de pecado. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Vamos a mirar un versículo. Génesis, vamos a ir a Génesis 3. Yo quiero que notemos esto, porque nosotros realmente 19. Sí, 19, vamos a ver, miramos. No, antes, vamos más atrás. Sí, en el del 16, vamos en el 16, vamos a leer. Ok, sigamos el 17. Escuche bien. Aquí el hombre ya cae. Pierde la vida ¿de qué? De Dios. Y entra en ¿dónde? En regiones ¿de qué? De muerte. Y mire lo que pasó. Como el hombre era la cabeza de la creación, el hombre era la cabeza de la tierra, Dios lo colocó como cabeza y señor de la tierra. Él le dijo: y señoreé sobre los peces del mar, y señoreé sobre todo, y sojuzgue la tierra. O sea, el hombre era el Dios de la tierra, y el Dios del hombre era Dios, pero él era el que mandaba aquí en la tierra. ¿Ok? Por eso se llama el primer Adán y el segundo Adán. ¿Por qué? Porque el primer Adán era el patrón de la tierra, digámoslo así. Entonces todo dependía de él. Todo lo que en la tierra pasaba dependía de él. Los nombres dependieron ¿de qué? De Adán, porque Adán fue el que le colocó los nombres a los animales. No fue Dios, fue Adán el que le colocó los nombres a los animales. Amén. Y mire lo que pasó, dice: y dijo al hombre, escuche bien, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comieres de él, maldita, escuche bien, maldita será la tierra por tu causa. ¿Y qué? Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué empezó a pasar? El hombre, cuando fue creado, la fuente del hombre era la bendición de Dios, ¿correcto? Y la tierra iba a ser ¿qué? Bendita, porque todo lo que iba a emanar del hombre, ¿qué iba a ser? Bendición, bendición, bendición. Un hombre maldito en la tierra acá, un hombre amargado, lo único que va a producir son miserias, desgracia, y nadie va a querer vivir con él. Un hombre que esté emanando amargura, un hombre que esté emanando falta de perdón, un hombre que esté emanando miseria, mire su camino y dígame cómo va a ser. Entonces aquel hombre perdió la vida de Dios, perdió la bendición de Dios. Entonces su espíritu se volvió una fuente ¿qué? De muerte y de pecado. Una fuente que empezó a emanar maldición sobre la tierra, porque él era el Señor sobre la tierra. Por eso hay que tener cuidado los hombres, que es la cabeza de la familia. A los hombres le demandan eso. Él es la cabeza de la familia. Y por el hombre se puede sujetar a una familia, pero por el hombre también se puede morir una familia. Si no se levanta una mujer entendida a querer defender, el hombre puede llevar a la caboza a una familia. Amén. Entonces podemos ver que aquí la cabeza, que era Adán, empezó a emanar ¿qué? Pecado, iniquidad, porque en la vida de Dios ya no estaba en él. Y empezó ¿qué? A maldecir la tierra. Y la tierra ¿cómo empezó a responderle? Hasta el día de hoy. Terremotos, muerte, huracanes. Y a veces le atribuyen eso a Dios.
A veces le atribuyen eso a Dios, que es que la maldición de Dios vino sobre. No, 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 no. Usted empiece a meter vicio, marihuana, bazuco, y empiece a mirar cuál es la reacción del cuerpo por causa de esa maldición. Deterioro, enfermedades. Entonces hay una consecuencia a causa del pecado. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia del pecado del hombre? Que iba a maldecir la tierra. Y mire lo que le iba a pasar. Tenía que comer ¿qué? Con el sudor de su frente. O sea que aunque el hombre iba a trabajar, porque fue el diseño original de Dios, no tenía que trabajar tan duro. ¿Por qué? Porque la tierra le iba a producir algo. Sigamos al siguiente versículo. Mire el agradecimiento de la tierra por causa de ese pecado. Dice: espinos y cardos te producirán. Esa iba a ser la respuesta de la tierra hacia el hombre. ¿Por causa de qué? Del pecado. El hombre empezó a llenar de pecado la tierra. Aún cuando Abel muere, cuando Caín mata a su hermano, Dios le dijo: porque la sangre de Caín que la tierra ¿qué? Recibió, me está clamando ¿qué? Justicia. Entonces la tierra, a veces usted va a esas ollas. ¿Usted cree que esas ollas se forman porque se formaron? ¿O porque el hombre maldijo ese sitio? La drogadicción maldijo ese sitio. ¿Quién trajo la drogadicción? Fue el hombre. ¿Quién trajo los robos? Fue el hombre. ¿Quién empezó a traer todos esos expendidores de vicio? Fue el hombre. Ahora ya vaya y mire esos lugares cómo están. Malditos, nadie entra allá. Se siente la pesadez, se siente la oscuridad en esos lugares. ¿Por qué? Por la maldición que el hombre empezó a emanar a través de su pecado al lugar donde estaba. Pero ahora es diferente. Ahora mire lo que la tierra está esperando. Y ahora, cuando hablo de la tierra, no estoy hablando solamente de la tierra. Estoy hablando de su vida, de su caminar. Usted es un hombre lleno de iniquidad, lleno de maldad. Usted todo su camino y la gente que está con usted va a ser maldita a causa. Vemos estos Pablo Escobar, vemos este hombre, vemos a Hitler, vemos todos estos grandes hombres malvados, cómo llevaron aún ciudades y países a la desgracia. Vemos Venezuela, no nos vayamos lejos. Por eso hay que orar por los gobernantes. Por eso yo el gobierno aquí de Colombia, yo lo quiero tanto que oro todos los días para que el Señor los quite. ¿Sí es verdad? Entonces vemos que un hombre lleno de mentira, un hombre lleno de maldad en su corazón, empieza a generar un camino como un camino torcido. Vemos los brujos que empiezan a hacer brujería, hechicería, y su camino cómo va a terminar, llena de maldición. Yo tuve la experiencia esta semana que pasó, que fui al cementerio. Me fui para el cementerio. Me fui a evangelizar al cementerio. Me fui con un grupito de pastores. Dije: no, vamos allá. Yo sé que allá hacen brujería, me voy para allá. Y empezamos a orar en ese lugar. Y venía una bruja con su velado lleno de mentiras. Le iban a hacer un sacrificio, bueno, un voto a una tumba allá que se llama María Neusa. María Neusa es un demonio, ¿sí? Y esa brujita llevaba a su cliente para ir a hacerle un voto allá. Y llegamos nosotros, orando, intercediendo en ese cementerio. Parecíamos locos, usted verá visto. Fue algo muy bonito, la presencia de Dios iba con nosotros. Y este hombre nos miró y dijo: yo quiero que ustedes oren por nosotros, por mí, dijo el hombre. Y oramos y fue libre. Inmediatamente se manifestó un demonio en ese hombre, y era el nombre de Jesús, sale de ahí. Y era el hombre quedó libre. Fue tanta la impactación de ese hombre que ese hombre tuvo una visión y miraba fuego debajo de sus pies. Yo le dije: Dios mío, el Señor lo llevó al infierno para que se arrepintiera. Pero la brujita estaba ahí. Y yo me acerqué y le dije: ¿cómo le ha pagado ese trabajo a usted? Y empezó a llorar. ¿Cuánto agradecimiento le ha dado esa entidad a la que usted está adorando? Y empezó a llorar. Le dije: pero no se preocupe, que para eso el Señor nos trajo, para que usted sea libre de eso. Y aceptó al Señor y se le quitó ese velo de mentira. Y esa mujer lloraba. Yo le dije: no te preocupes, ese poder que está ahí en ese demonio al que usted viene a adorarle, no tiene más poder que el Dios que está dentro de mí. No se preocupe, venga para acá, oro por usted. Y oramos por ella. Y ella aceptó al Señor y lloró, ministraba, fue tremendo.
Y salimos todos victoriosos de ese cementerio, terminamos evangelizando en el cementerio. La gente nos miraba orar y se metía ahí a que nosotros oráramos por ellos. Entonces vemos que hay un poder en las tinieblas, pero vemos que hay un poder en el reino de la luz. Así de sencillo, y hay que confrontarlo. No podemos hacer, escúchenme bien, tratados de paz con las tinieblas, así como el gobierno de Colombia quiere hacer con las tinieblas de Colombia. Nosotros simplemente no hacemos tratados de paz con ellos, nosotros los echamos fuera. Por eso nosotros no hacemos convenio con el pecado, nosotros quitamos el pecado de nuestra vida. Por eso nosotros no hacemos convenio con la tristeza, nosotros quitamos la tristeza de nosotros por el poder de Dios. Amén. Entonces sigamos, pero mire lo impactante del tema y vamos a mirar un versículo, Romanos 8, y ya le digo el versículo. Yo quiero que entendamos algo, que hay dos poderes, 8:20. Hay dos poderes que están delante de nosotros. El Señor dijo: porque pongo delante de ustedes ¿qué? La bendición y la maldición, la muerte y la vida. De nosotros depende cuál tomar. Ahora nosotros elegimos la vida de Dios. Ahora necesitamos manifestar esa vida de Dios en nosotros. Si antes nosotros manifestábamos por la naturaleza caída de Adán y Eva, que ellos cayeron en tinieblas y nosotros venimos de esa descendencia, pero ahora para eso nosotros nacimos de nuevo. Por eso hay que nacer de nuevo. En el primer nacimiento, en el vientre de nuestra madre y nuestro padre, nosotros venimos de la descendencia de Adán y Eva. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo en el Espíritu, nosotros venimos la descendencia del Padre que está en los cielos. Y ese Padre no es maldito, ese Padre es bendito. Ese Padre no nos va a heredar a nosotros maldición, Él nos va a heredar a nosotros bendición. Por esa razón nosotros podemos ser benditos. Entonces vamos a mirar Romanos 8:20. Acuérdense que la tierra quedó ¿qué? Bajo maldición. ¿Por causa de quién? Del hombre. ¿Por qué? Porque la fuente de bendición que el hombre era fue quitada. ¿Y entró en qué? En tinieblas, en muerte. Entonces la fuente del hombre, que era el Espíritu, entró en tinieblas. ¿Qué empezaba a emanar del hombre? Tinieblas. ¿Qué empezaba a emanar del hombre? Pecado. ¿Qué empezaba a emanar del hombre? Maldición. ¿Pasó eso o no pasó? Pasó. Pero gloria a Dios que vino uno. Por eso el que tenía que venir a salvarnos no tenía que ser de este mundo. Por eso vino del cielo. La simiente vino del cielo, Jesucristo, porque ningún hombre podía hacer la obra que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque todos eran descendientes de una simiente que corrupta, una simiente maldita que cayó bajo maldición por desobedecer a Dios. Por eso tenía que venir la simiente obediente, la simiente que venía de Dios. ¿Y se encarnó en quién? En Jesús. Él se encarnó en Jesús, en el vientre de María. No fue concebido por ningún hombre. Solamente María le dio el cuerpo a Jesús, porque tenía que darle un cuerpo a Jesús, porque cómo se iba a manifestar a los hombres. Él no fue una teofanía, Él fue una realidad en la vida del ser humano. Entonces mire, porque la creación, escuche bien, hablamos de la tierra que fue sujeta ¿a qué? A maldición. Pero aquí en el Nuevo Testamento quedó sujeta ¿a qué? A Cristo. Porque Cristo ¿qué? Llevó la maldición del pecado y de la muerte. ¿En dónde la llevó? Aquí. Y yo creo que ese tema ya lo sabemos, y si no después lo explico otra vez. Entonces, porque la creación fue sujeta a vanidad. ¿A cuál vanidad? Al pecado, a la muerte. Dice, no por su propia voluntad. La tierra fue sujeta a maldición por su propia voluntad. No, por la voluntad del hombre. Porque el hombre es la cabeza de la creación. ¿Sí? Cuando digo el hombre estoy hablando de mujer y hombre, ¿no? Pero mire lo que dice: sino por causa del que la sujetó. Sigamos. Ahora mire lo que dice: porque también la creación misma, la tierra misma, será libertada de la esclavitud ¿de qué? De la corrupción, a la libertad ¿de qué? Gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué los hijos de Dios? Porque los hijos de Dios cambiaron de una fuente de muerte a una fuente de vida. Cambiaron de una fuente de maldición a una fuente de bendición. Por esa causa usted no tiene bendición, usted es una bendición. Por causa de la naturaleza que ahora usted ha nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, tiene la bendición de la maldición ahí metida. La bendición de la maldición ahí metida.
Pero es fácil creer en aquel que llevó la maldición. ¿Quién llevó la maldición del pecado? Jesucristo. ¿Por qué la pudo llevar Él? Porque Él no tenía pecado. Por eso fue la expiación perfecta para la humanidad. Entonces, si Él llevó la maldición, ¿por qué ahora nosotros cargamos con maldición? Porque no hemos entendido que somos bendición. Por eso dice que todo lo que pisare la planta de nuestros pies quedará ¿qué? Escuche bien, todo lo que pisare la planta de nuestros pies será ¿qué? Bendecido. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de bendición dentro de nosotros. Nacimos de nuevo de una simiente de bendición. Y no conforme con eso, el Espíritu Santo, que es la fuente de toda la creación, está dentro de nosotros, siendo uno con nosotros. Tenemos doble bendición: la bendición de haber nacido de una semilla incorruptible, la bendición de haber nacido de una semilla de bendición. No solamente tenemos esa bendición, sino que tenemos al bendito dentro de nosotros. Para que nosotros nos aseguremos, entonces nosotros podemos caminar y pisar la tierra. ¿Por qué tierra tiene que ser bendecida? Porque yo tengo la bendición, nací de la semilla de bendición. Yo ya no nací de mi papá y mi mamá. Yo nací de Dios, los honro. Dios los usó para traerme a este mundo, sí, pero ellos ya no son mi papá. Y aquí están los dos. Yo ya nací de Dios. Ellos vieron el cambio. Algo le pasó. Ya este Adolfo que nació aquí del vientre mío ya no es el Adolfo que nació de mí. Ahora es otro. ¿Por qué? Porque yo nací de nuevo. Y escúcheme bien, la bendición no es por las muchas cosas que uno tenga. La bendición es por la paz y el gozo de Dios en nuestro corazón, que el dinero, la fama no lo puede comprar. Solamente nos lo puede dar Dios. ¿Por qué podemos bendecir nosotros a personas? Aquí donde yo estoy lanzando pura bendición a ustedes, pura bendición. ¿Por qué? Porque yo tengo una semilla de bendición, pero usted también lo puede hacer con sus hijos, con sus padres, con todos sus vecinos, con todos, que ellos conozcan al bendito que está entre nosotros. Por eso no podemos estar pensando que es que estamos malditos. Es que Dios ya no me quiere. No. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, que es el Padre bueno, no nos va a saber dar buenas cosas? Lo que pasa es que necesitamos tener revelación en nuestros corazones. ¿Por qué antes no podíamos dar bendición? Porque teníamos una fuente de maldición. Por eso, aunque quisiéramos dar algo bueno, terminábamos en lo malo. De todas maneras, terminábamos muertos en enfermedades, terminábamos aún dañando a nuestros seres queridos, tristemente. Escúcheme bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal, Él tiene bien. Tiene un conocimiento que tiene bien y tiene mal. Pero ese bien que tiene es un bien distorsionado. Ese bien que tiene ese árbol del conocimiento del bien y del mal es el que te dice hoy: te amo por amor eterno. Pero mañana te dice: hoy maldigo el día que te conocí. Es ese bien que hoy te dice: yo voy tu vida, tú eres mi hermano, yo voy a dar la vida por ti. Y al otro día ya se olvidó. Ese es el bien de esa naturaleza. Porque en 1 Corintios dice que aunque regalare todo lo que tiene, que aunque aún tiene su cuerpo para ser quemado, pero no tuviera el amor de Dios en su corazón, de nada sirve. Por eso a veces vemos el Papa: que el Papa regaló un Lamborghini. Si no nació de nuevo, da igual, no pasa nada. Que mire que este futbolista le regaló $1.000.000 a esta fundación. No, él lo está haciendo con una doble intención: para coger más fama y para bajar los impuestos. Él no lo está haciendo porque le están haciendo de su corazón. Nosotros sí lo hacemos porque sabemos y tenemos el amor de Dios dentro de nosotros. No, es que salí en el video y le regalé 100,000 pesos a un indigente. Mentiroso. No se lo regaló, simplemente está haciendo un trabajo para generar ganancias y que la gente vea sus videos y gana más plata. Los 100,000 que invirtió no es el 1% de lo que va a ganar en las redes. Entonces Dios no se puede ser burlado, ni nosotros podemos engañar a Dios haciéndonos creer buenos. Nosotros simplemente somos buenos y tenemos la bendición de Dios porque nacimos de Él. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que usted haga. No es por el mucho trabajo que usted haga que usted va a ser bendecido. No. Sáquese eso de la cabeza. Es porque usted nació de una semilla de bendición. Por eso podemos dar bendición a las personas.
Por eso podemos dar palabras que restauran. Nosotros no somos psicólogos que quieren maquillar el pecado en las personas. Nosotros somos personas enviadas por Dios para hablar la verdad a la persona y que la persona sea restaurada y libre. No maquillamos el pecado, quitamos el pecado de la persona para que la persona salga libre. Nosotros no tratamos de quitar la brujería o de pronto, ay, haga esto, haga. No, nosotros la echamos fuera porque tenemos el poder para hacerlo. Pero la gente no ha entendido eso. La gente, ay, pastor, ore por mí porque es que me están matando la brujería. Usted tiene el poder de Dios dentro de usted, por amor de Dios. Usted tiene la autoridad. El mismo espíritu que está en mí es el mismo espíritu que está en usted. Que a mí Dios me llamó a predicar es diferente. Por eso me abstengo a veces de dar profecías. Yo prefiero enseñarles esto para que usted se salga. Y no importando que me hayan dado una profecía, pero sé que estoy bendecido por esto y por esto y por esto y por esto. Pero hay gente que llora porque dice que el Señor te va a dar un carro. Ay, sí, el Señor te acordó de mí. No. Si usted se esfuerza, usted es diligente, Dios va a bendecir la obra de sus manos. Dios lo va a llevar conforme al llamado que usted tenga. No todos son pastores, no todos son apóstoles. Dependiendo del llamado que usted tenga, así mismo el Señor lo va a llevar a usted. A los que van a dirigir un pueblo y van a enseñar, Dios les va a demandar más a esa persona porque va a dirigir un pueblo. Pero una persona que tiene una empresa quizás de pronto no va a tener la revelación que tiene un pastor para enseñar a un grupo de personas. No, Dios le va a dar la capacidad a él para dirigir su empresa. Le va a dar el favor y la gracia para dirigir su empresa. A mí, ¿para qué me va a dar favor y gracia para dirigir empresa? A mí lo que me tiene que dar favor y gracia para yo predicar la palabra de Dios, para que la gente sea libre, para que la palabra que yo dé los liberte, penetre en ellos y ellos crezcan espiritualmente. Entonces es dependiendo la revelación y el propósito y el llamado que Dios pone en cada persona. Por eso no hay que fijarnos en los hombres, no hay que fijarse en el pastor. Usted no quiere ser como yo, usted quiere ser como Cristo. Si yo imito a Cristo, imíteme a mí. Pero si no lo imito, escúcheme nomás. Pero a veces la iglesia cristiana ha caído en esa decepción por eso. Porque vemos pastores como caen. Vemos pastores faltantes de la verdad y caen en un pecado terrible. Y no solamente no se dan de cuenta que no se están lastimando ellos mismos, sino que están lastimando un pueblo entero. Que Dios va a demandar a esas personas en él. Porque la Biblia dice que los pastores velan por las ovejas. Entonces en nosotros hay ciertamente una responsabilidad mayor o una demanda mayor. Amén. Hay muchas cosas que hablar. Entonces vamos a mirar Romanos 8:20 y vamos a terminar aquí en este versículo. Romanos 8:20. No, perdón, ya ahí estábamos. Perdón, no, ese no es. Perdón, no, ese no es. Romanos 7. Romanos 7:15. Mire lo que Pablo estaba experimentando acá cuando no tenía la nueva creación. Escuche bien. Entonces dice, vamos más atrás, un poquito más atrás. Listo. Entonces aquí Pablo está hablando de la ley y de su condición, ¿verdad? La ley fue dada al hombre para mostrar el pecado del hombre. Con la ley supimos que éramos fornicarios. Con la ley supimos que robábamos. Antes que no estuviera la ley en el hombre robaba y no sabía que estaba robando. Pero la ley Dios la da para mostrar el pecado del hombre. La ley no era para solucionar el pecado del hombre. La ley era para mostrar al hombre que estaba en pecado. Porque el hombre se acostaba con cualquier mujer sin casarse y ellos no sabían que era pecado. Pero la ley les mostró que era fornicación. Ellos tenían su esposa y iba y se acostaba con otra esposa, con otra señora que no era su esposa, y para ellos estaba bien porque no sabía que era pecado, pero la ley les mostró que era adulterio. Entonces la ley sirvió ¿para qué? Para que nosotros miráramos el pecado en el que estábamos haciendo. Por eso tratar de cumplir la ley es imposible. Pero gloria a Dios que hubo uno que la cumplió en todos sus caminos. Y nosotros a través de él la cumplimos. Nosotros a través del sacrificio de él, nosotros caminamos en esas promesas. Entonces Pablo aquí está diciendo, vea lo que dice, hablando de la ley. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, la ley fue dada por Dios, si es verdad, en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros no nos regimos bajo la ley, nosotros nos regimos bajo la gracia de Dios.
Estamos bajo la gracia de Dios. Esas iglesias a veces que lo único que es que si usted no diezma será maldito, es que si usted no hace esto será maldito. No. Eso es un acto de agradecimiento a Dios, un diezmo y una ofrenda por la gratitud que Dios lo ha bendecido a usted. Pero realmente usted no va a ser bendecido por eso. Usted es bendecido porque tiene a Cristo en su corazón y ha nacido de una simiente de bendición. Que usted en gratitud sabe que la ofrenda y el diezmo, Dios ama al dador alegre y al que es generoso, que es diferente, es totalmente diferente. No por obligación usted da, no por necesidad usted da, sino por agradecimiento que Dios lo ha bendecido, y de lo que Dios lo ha bendecido usted está dando. Entonces, en ninguna manera dice Pablo aquí, sino que el pecado, escuche bien, sino que el pecado, para mostrarse el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que era bueno. Entonces ahí les estaba diciendo que la ley que es buena mostró el pecado del hombre. El hombre no sabía que estaba robando, y la ley le dijo: pero si usted coge algo que no es suyo, eso se llama robar. Entonces el hombre supo que era robar, entonces trató de frenar el pecado, pero no lo solucionó. Entonces sigamos, dice: a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser ¿qué? De sobremanera pecaminoso. Entonces, ¿qué hizo el pecado? Cogió la ley para condenar al hombre. O sea, el hombre fornicaba, y lo que hacía el pecado era acusarlo todo el tiempo, acusarlo. Ahora se le va a dañar a la familia, ahora no hay solución. Y entonces empezaba, y ahí venía el acusador, que ese tema no lo vamos a hablar, pero vamos a seguir, que no quiero hablar de este tema todavía, sino que quería dar Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal. ¿Qué significa carnal? Carnal es estar viviendo en una naturaleza pecaminosa, en una naturaleza de maldición, en la naturaleza de Adán y Eva. ¿Correcto? Entonces dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué? Porque no podía andar en santidad, porque la naturaleza de él era pecaminosa. Por eso un palo de mango no puede dar guayabas. El palo de mango da mangos. Y si usted tiene una naturaleza pecaminosa, pues usted va a dar frutos de pecado. Amén. Y mire lo que dice. Vamos a seguir leyendo. Aquí es para los que mantienen la ley, los que cogen la ley, el mandamiento y quieren cumplirlos. Mire lo que dice: pues lo que hago no lo entiendo. Escuche bien. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces mire la pelea que estaba teniendo aquí este hombre. O sea, la ley le decía que no fornicaras, pero él no podía contener ese deseo y se iba a fornicar. La ley le decía que no robara, pero él tenía ese deseo que lo controlaba a él, y iba y pecaba. Entonces por eso mire lo que él dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea que la naturaleza que estaba en él lo obligaba a hacer algo que la ley le decía que no hiciera. ¿Por qué? Porque había una naturaleza corrupta en él. Por eso tenemos que entender que nosotros, en la nueva naturaleza de Dios, en el nuevo nacimiento, podemos, escúchenme bien, podemos caminar en santidad. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tenemos es santa. Podemos caminar en bendición. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tenemos es bendita. Podemos caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque la naturaleza que tenemos le gusta obedecer a Dios. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo en nuestros corazones. Por eso lo podemos hacer. Hay cristianos que, Dios mío bendito, a veces le imputan cargos a la gente que ni siquiera los pastores pueden llevar. Mostrémosle la gracia a lo que son ellos. Sigamos, mire bien. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. Entonces había un conflicto en los que quieren cumplir la ley. ¿Quieren cumplir la ley? Van a tener este conflicto si no tienen la revelación del nuevo nacimiento. Y miren, sigamos. Pero en ese caso, yo no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Así están los impíos. Se emborrachan, se conmueven en sus corazones. Ay, sí, la embarré, nunca más vuelvo a emborracharme, se lo juro, mi amor, nunca más vuelvo. Y a los 3 días están otra vez borrachos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren hacer eso realmente, pero no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ellos es una naturaleza corrupta, es una naturaleza pecaminosa. Por eso nunca van a poder hacer algo que venga de Dios. Y mire lo que sigue diciendo: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, aquí vemos a un impío que tiene la naturaleza pecaminosa, nada bueno habita en ella, nada. El impío que no crea en Jesús, que diga que habita algo bueno en él, es un mentiroso.
Porque en esa naturaleza, aquí Pablo está diciendo, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Nada. Por eso tenemos que tener la revelación de la nueva naturaleza, de lo que ahora somos como hijos de Dios. No lo entendemos porque no lo hacemos. Porque mucha gente está peleando contra el pecado. No, usted no se ponga a pelear contra el pecado. Más bien sepa quién es en Cristo, para que a través de ese conocimiento y esa revelación usted venza lo que quiere vencer. Entonces dice, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Mire lo que pasa con la gente que no tiene a Dios. Esto hay que explicarlo muy bien. Ustedes tienen la naturaleza de Dios, ustedes pueden caminar en una vida llena de santidad y bendición. Esto es un tema de 5 prédicas, estoy apenas en la introducción. Sigamos. Ahora mire, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Mire esta pelea que tienen estos hombres allá afuera. Los que dicen que la ley, pues sigan cumpliendo la ley, esto les va a pasar. Por eso nosotros vemos en la gracia. Amén. Dice, ya no soy yo quien hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, por su propia voluntad no lo podía hacer, sino que la naturaleza que en él había era una naturaleza pecaminosa, que maldecía su vida, que maldecía a su familia, que maldecía a sus hijos. Hay mucha gente, es que yo amo tanto a mi hijo que quiero darle lo mejor y dejarle como herencia lo mejor. Si usted quiere dejarle como herencia lo mejor a sus hijos, nazca de nuevo. Dígale a Dios que le quite ese pecado que hay en usted. Sigamos. Dice, así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Escuche, había una conciencia que quería hacer lo bueno, pero la naturaleza de él no lo dejaba, era más poderosa. Dice, sigamos. Pero me doy de cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha está contra la ley de mi mente y me tiene que cautivo. No pueden salir de ahí. Por eso un psicólogo no puede sacar de una locura a alguien. Por eso un psicólogo no puede arreglar el matrimonio. Lo puede maquillar. Los puede maquillar, pero no los va a solucionar. En algún momento van a volver a caer. Es cuestión de que las fuerzas se le vayan un poquito y caen. Sigamos. Dice, póngale cuidado a la expresión que dice este hombre. Dice, soy un pobre miserable. Llegó a la conclusión de que no podía, que era un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal o de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. En conclusión, con mi mente yo mismo y me someto a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa está sujeta al pecado. Estos son los hombres que no han nacido de nuevo. Pero mire la conclusión que da este hombre aquí. Dice, pero gracias doy ¿quién? A Jesucristo. Él vio la esperanza de Jesucristo. ¿Podemos caminar en una vida de bendición y hacer lo que agrada a Dios? Podemos hacerla. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque Cristo llevó ese pecado. Porque Cristo llevó esa maldición. ¿Están malditos ustedes? ¿Están caminando en maldición? ¿No? Entonces Dios los va a llevar en ese camino de bendición que ustedes ya son. Por eso la cena del Señor. La cena del Señor es el cuerpo y la sangre. Esto no es una simbología del cuerpo y la sangre. No, no. La Biblia dice, porque el pan es mi cuerpo y el vino es mi sangre. No es una simbología. O sea que cuando usted está comiendo el pan y la sangre, usted está diciendo, el pecado ha sido quitado de mí. El pecado que trajo la enfermedad ha sido quitado de mí. O sea que la enfermedad no puede morar en mí, porque ahora hay una naturaleza de bendición. Y en esa naturaleza de bendición no hay enfermedad. Era en la naturaleza de maldición que había enfermedad. Ahora Dios puede prosperar mis caminos. ¿Por qué? Porque tengo una naturaleza de bendición que hace prosperar mis caminos. Ya no pueden estar malditos porque la naturaleza maldita ha sido quitada de mí, porque he creído en eso. Yo les ruego a Dios por ustedes, para que ustedes sepan la revelación de qué es andar en bendición. Por muy duro que sea el camino, Dios al final nos va a dar la victoria de todo lo que estemos haciendo. Sé que vienen tribulaciones,
Sé que vienen cosas perversas en este mundo, que ya a lo bueno le llaman malo, que ya al hombre que nace hombre le dice que ahora puede ser mujer. Yo sé que este mundo está cada día más perverso, pero escúcheme bien, nosotros en medio de todo eso resplandeceremos con la verdad de Cristo. Aunque estemos en valle de muerte, ahí Dios nos va a prosperar. Aunque estemos en medio de un desierto, ahí Dios va a prosperar nuestro camino. ¿Por qué? Porque donde nosotros vayamos, vamos en la bendición, porque somos bendición. No tenemos bendición, somos. Porque nosotros somos lo que mi papá y mi mami eran, ¿sí? En el mundo, usted va al médico y le dice, ¿de qué sufría su papá? Ah, no, él sufría de diabetes. Ah, bueno, usted también puede sufrir de diabetes. Yo fui una vez al médico hace poco y me dije, ¿qué sufría de mi papá? Yo le dije, mi papá no sufre de nada. ¿Cómo así? Yo, sí, no, él no sufre de nada. Él nunca se ha enfermado. ¿Sí es verdad? Sí, mi papá, por parte de la carne, ahí está. Pero mi verdadero papá, mi verdadero ser, que es mi papá, es Dios. Que Dios haya usado a mi papá para traerme a mí a esta tierra, que es diferente. Pero yo ya fui engendrado por una naturaleza divina. Me engendraron a los 28 años en este cuerpo. ¿A usted cuándo lo engendró Dios en ese cuerpo? Cuando nació de nuevo. Dios lo engendró ahí. Lo mismo que hizo el Espíritu Santo en María, que engendró a Jesús en el vientre de María, es lo mismo que hizo el Espíritu Santo en nosotros cuando nacimos de nuevo. El Espíritu Santo vino y nos engendró en el cuerpo de Adolfo. Aquí en este cuerpo el Espíritu Santo vino y trajo a Adolfo y lo engendró en el cuerpo de Adolfo. Yo nací el 28 de junio del 2016. Ese día yo nací. Ese día fue mi nacimiento de la eternidad. El nacimiento que nació este cuerpo va a durar hasta que este cuerpo se muera. Pero mi otro nacimiento va a durar hasta que la eternidad se acabe. ¿Sabe cuándo se va a acabar la eternidad? Nunca. Entonces ese es el que vale. Entonces vamos a hacer la cena del Señor. Por favor, yo le pido que repartamos la cena del Señor. Yo quiero que tengan algo en cuenta. Estamos comiendo el cuerpo de Jesús y estamos bebiendo su sangre. ¿Qué es el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús? Si no es que está siendo quitada de nosotros toda maldición que ha venido por causa del pecado. Haga de cuenta. Voy a hablar eso. Cuando un brujo nos hace brujería a nosotros, él quiere acelerar la muerte de nosotros, ¿cierto? Nos ata a una maldición, nos ata a una muerte. Y las personas que no tienen la revelación terminan atadas. Aún mujeres y hombres bajo su propia conciencia, en contra de su propia conciencia, están al lado de mujeres o al lado de hombres. Pero escúchenme bien. En esto que estamos haciendo es simplemente y llanamente que vamos a estar atados a la bendición. Que Dios va a acelerar la bendición en nosotros. ¿Por qué? Porque en su cuerpo fue llevado nuestra enfermedad, fue llevado nuestro dolor, fue llevado nuestra rebeldía. Y su sangre Él la dejó y la derramó por nosotros para limpiar nuestra conciencia de obras muertas. ¿Cuál es esa conciencia de obras muertas? Esa conciencia que nos hace pecar. Esa conciencia que nos lleva a tomar decisiones equivocadas. La sangre Dios la dejó, Jesús la dejó para limpiar esa conciencia. Su cuerpo Él lo entregó para llevar el pecado, para llevar la maldición, para llevar la enfermedad. Entonces, si usted está siendo consciente de esta revelación, entonces cuando usted esté comiendo su cuerpo, usted está mirando su enfermedad, cómo se va de su vida. Cuando usted está tomando su sangre, usted está mirando esos pensamientos que a veces lo agobian a usted, que están siendo limpiados. Esto no es una quimera, esto es una realidad. Esto es algo espiritual. ¿Por qué no lo logramos entender? Porque a veces nuestra mente está puesta en todo lo natural, pero no nos damos de cuenta que somos un espíritu y que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y si le enseñaron en algún momento algo equivocado acerca de Jesús, desháganse de eso.
Es el tiempo de empezar a entender que las tinieblas no nos pueden tocar y que el pecado no nos puede tocar, que la maldición no nos puede tocar. ¿Por qué? Porque la bendición que ahora ya tenemos es más fuerte que la maldición que puede venir a tocarnos. Dios prospera nuestros caminos, pero sean diligentes con Dios. Órenle al Señor. Dios me puede usar para desatar algunos dones en ustedes, y lo voy a hacer. Yo soy obediente a Dios. Cuando estén comiendo el pan, participen. ¿De qué tienen que participar cuando estén comiendo el pan? Estamos participando de la obra de Él en nosotros. ¿Cuál es la obra de Jesús en nosotros? Que Él llevó nuestra enfermedad. ¿Lo cree usted? ¿Lo creen? ¿Lo creen? Porque esto es por fe. Aquí ustedes no están porque vieron algo. Aquí ustedes están por fe. Porque quieren creer en las promesas de Dios. Yo creo que por mí no están. Y si el que está por mí, yo creo que puede volver porque perdió el tiempo. Ustedes están aquí es por Dios, porque quieren conocer la revelación de Dios, porque quieren que Dios les bendiga. Pero el Señor les dice: ustedes ya son benditos. Solamente hay que tener esa luz en nuestro entendimiento. Padre, Señor, yo oro porque sé, Señor, que a través de este acto nuestras enfermedades pueden ser quitadas. Yo sé, Señor, que a través de este acto nosotros estamos siendo partícipes de su obra. Y su obra es que tú llevaste el pecado, que tú llevaste la maldición, que tú llevaste la enfermedad, que tú llevaste el dolor, Señor, que tú llevaste la ruina y la miseria. Tú te hiciste pobre para que nosotros fuéramos ricos y prosperados. Tú te hiciste maldito para que nosotros fuéramos benditos. Tú te llenaste de enfermedad y de dolor para que nosotros fuéramos libres de la enfermedad y del dolor. Tú moriste para que nosotros tuviéramos vida, Señor. Y hoy creo con todo mi corazón, confiéselo ahí, creo con todo mi corazón que tú llevaste mi enfermedad. Creo con todo mi corazón que tú llevaste mi maldición. Creo con todo mi corazón que tú moriste para darme vida eterna. Y por eso, Señor, hoy participo de tu cuerpo y lo como, Señor, haciendo mía esa promesa, haciendo mía esa realidad. Cómanlo. La sangre fue derramada por una sola causa. La sangre es la que nos limpia de pecado. La sangre es la que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por la sangre somos limpios, somos purificados. Yo sé que muchos aquí tienen pensamientos todavía en sus mentes que se levantan en contra de la voluntad de Dios, como la incredulidad, como la falta de perdón, como la amargura, como la tristeza, creer cosas falsas, acomodarse a unas circunstancias. Todos esos pensamientos que están en contra y todos esos sentimientos que están en contra de la voluntad de Dios, la sangre los puede limpiar. La sangre puede limpiar ese sentimiento de tristeza y de miseria en su vida. Un sentimiento de víctima, que cree que haciendo la víctima va a generar lástima a las personas, pero no. Es una mentira del diablo en la mente de ustedes. Ustedes no son ninguna víctima, ustedes son victoriosos. Ustedes son más que vencedores. Ustedes son guerreros en las manos de Dios. Ustedes tienen la espada de la verdad en sus manos. Luchen hasta que ella se quede pegada y fundida en su mano. No descansen. Los valientes arrebatan el poder y la verdad de Dios en sus corazones. Los negligentes y los perezosos amontonarán ruina y miseria sobre sus cabezas. Y si esos pensamientos están en ustedes, la sangre los limpia para que los pensamientos de victoria estén en nosotros, para hacernos crecer
La sangre nos limpia. La sangre nos limpia. La sangre nos limpia. Mire los pensamientos que los han agobiado. Mire las circunstancias que los han agobiado. Y mire cómo la sangre lo va a limpiar. Mire cómo la sangre va a hacer esa obra en su vida. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Jesús, beban la sangre. Bueno, vamos a recoger las copitas. Quiero orar por alguien. Hay dos personas que tengo en mi corazón y voy a orar por ellas. Quiero que pasen aquí al frente. Escúcheme bien lo que voy a hacer en esta mañana. Esas dos personas, Dios quiere desatar un don que hay en ellas. En ellas, o sea, ya son mujeres, ya me delaté solo. Pero como hay hartas, el don que Dios les ha dado es para interceder por sus familias, es para interceder por, y no que las otras no la tengan, escúcheme bien, sino que Dios quiere hacer algo especial con estas dos mujeres. Y Él me habló hace algunos días y me dijo: Adolfo, ellas van a ser como un vallado sobre sus familias, ellas van a interceder por sus familias. Y ellas van a aprender a escuchar mi voz para levantarse en las madrugadas, a orar y a interceder. Ellas van a percibir el ataque del enemigo sobre su familia y ellas se van a levantar. Dios las quiere usar de esa manera en este tiempo. Escúcheme bien, pero no por eso en el resto no esté ese don y Dios no quiere hacer, no, también. Sino que a veces Dios hace cosas especiales con las personas como estas cosas. Quizás Dios quiere avivar el fuego en ellas dos. Y yo quiero que pasen aquí al frente. No sé cómo se me olvida el nombre. Ninfa, ¿es que se llama? Ninfa. Pase Ninfa aquí al frente. Y no sé cómo se llama ella, la de gafitas, la que está ahí al frente mío. Escúcheme bien, Dios le ha dado armas a ustedes dos. Un arma poderosa. El arma de interceder. ¿Qué es la intercesión? La intercesión es cuando el enemigo quiere hacer algo que nos quiere dañar a nosotros o a nuestra familia. Nosotros tenemos el poder de levantarnos a reprender. Y yo sé que ustedes lo han hecho, ¿correcto? No que no lo hayan hecho, yo sé que lo han hecho. Pero el Señor quiere llenar de aceite ese lugar de defensa en su casa. Dios quiere encender la lámpara de una manera que donde ustedes vayan serán una luz en medio de las tinieblas. Voy a orar por ustedes. La intercesión es simplemente una cosa: ir en contra de todo lo que quiere dañar nuestras vidas y nuestras familias y de todas las personas que Dios ponga al frente. Ustedes se van a levantar en la madrugada con sueños y ustedes se van a levantar a orar por esa persona. Dios le va a mostrar circunstancias a ustedes a través de visiones. Se le van a activar las visiones a ustedes. Ustedes van a estar orando y de repente viene una visión donde ve a alguien en peligro y usted no se va a parar de ahí hasta que la victoria de Dios esté sobre esa persona. Eso es lo que va a pasar. Y yo voy a poner sus manos sobre ustedes. Pero Él me dijo algo especial con usted, con Ninfa. Me dijo: a ella le han hablado mucho al oído y tiene que ser quitada esa voz. Esa voz eran velos mágicos que querían poner en su mente. Dios no funciona así. Porque a veces nosotros inclinamos mucho el corazón a lo que queremos escuchar o querer que nos hablen. Y no, Dios nos tiene que forjar a nosotros. Dios nos tiene que levantar a nosotros. Nosotros tenemos que entender. Pero es una fuerza que no viene por una voz. Es una fuerza que viene por una intimidación. Como cuando usted está con su relación, usted el mucho hablar a su pareja no soluciona mucho.
Pero cuando usted se mete con Él en todas las áreas de su vida y sale con Él, intimida con Él, se relaciona con Él, lo acompaña a Él, eso fortalecerá la familia. Y el Señor me dijo, miré, no sé quién era el que le hablaba, pero me dijo, quítalo, porque ahora vas a aprender a escuchar mi voz. Y no solamente va a escuchar, se va a levantar a pelear, a interceder, porque a eso el Señor la llama. Padre, en el nombre de Jesús, toda voz que haya venido a su oído, todo espíritu de adivinación, de encantamiento que haya venido sobre su vida, Señor, lo quito, Señor. Lo quito, Señor. Ahora estos oídos solamente se prestarán para escuchar la voz de Dios. Ella se levantará en obediencia. Ella se levantará, Señor, porque tú le mostrarás cosas que tú quieres hacer. Tú le mostrarás cosas a ella, Señor, que quieres que ella ore, Señor. Y ella se levantará, tendrá la convicción en su corazón, Señor. Y en el nombre de Jesús, ahora se abren los oídos espirituales. Antes ella iba, Señor, a escuchar algo de alguien. No, ahora en su espíritu va a escuchar lo que tú quieres hablarle. Ahora en su espíritu ella va a percibir el ataque del enemigo sobre sus hijos y va a interceder por ellos. Ella en su espíritu va a escuchar el ataque aún contra su esposo, su familia, y ella se va a levantar porque tú pondrás una autoridad en ella para reprender las obras de las tinieblas, que ella no importará la hora. Es una mujer que se levanta en oración, es una mujer que se levanta, que no va a tener por pereza en su vida para estar en ella, sino que se va a levantar. La voz de ella será como espada de fuego, saliendo a defender a un pueblo que Dios va a colocar delante de ella. Padre, y en el nombre de Jesús, ahora, Señor, recibe, Señor, esta unción, Señor, que tú derramas sobre ella, Señor. Unjo su espíritu, su alma y su cuerpo, Señor, para que tú hagas la obra que quieres hacer con ella, Señor. Gracias, Señor, porque en su boca saldrá palabras de poder, en su boca saldrá palabras de justicia, de su boca saldrá palabras que desatarán a personas, que desatarán a sus hijos, que librará guerras en las cuales Dios le dará la victoria, Señor. Gracias porque veo, Señor, cómo hay problemas ahí en medio de la familia, Señor. Pero entonces ella conocerá la intercesión y Dios dará la victoria en cuanto a todo lo que ella empiece a hacer. Gracias, Señor, por la vida de ella. Yo la bendigo, Señor. Ha sido activado el don de discernimiento en ella, Señor, para discernir las tinieblas y echarlas fuera sobre su familia, Señor, en el nombre de Jesús. Porque mucha envidia han tirado sobre ellos, porque mucha brujería han tirado sobre ellos para quererlos tumbar, pero tu misericordia está sobre ellos y el favor está sobre ellos. Se levantarán y no andarán como confusión, como confundidos, sino que andarán por la voz tuya en el corazón de ellos. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Señor, yo no conozco a esta mujer, Señor, pero esa guerrera que está en ella la invade todo el tiempo. Esa guerrera que adora, que brinca, que exhala su nombre, que exalta su nombre, Señor. Tú la unges ahora, Señor, ahora. Su fuego empieza a crecer en ella, Señor. Ahora ella empezará a ver otras dimensiones, Señor, donde tú la llevarás, Señor. Así como Juan, tú le abrirás la puerta y ella entrará por la puerta, Señor, y verá cosas inimaginables, Señor, donde tú la llevarás en un crecimiento más profundo, donde el fuego de tu espíritu, Señor, empezará a crecer en ella, y fuego saldrá de su boca, y fuego saldrá de su vida, y todo lo que ella apuntare, Señor, será destruido en cuanto a las tinieblas quieren atacarla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levanto a esta mujer, Señor, en el poder de la intercesión, que así como tú intercedes por la humanidad, ese mismo don está sobre ella. Ese mismo don de interceder será la que se parará en la brecha, porque he aquí, dice el Señor, necesito una que se pare en la brecha por la familia, necesito una que se pare en la brecha por las personas que tengo, que necesito defender, y aquí está ella, Señor. He aquí el espíritu de ella dice: heme aquí, yo quiero interceder, es mi pasión, y daré fuerzas y poder para que ella ejecute eso, Señor. Imparto sobre ella, Señor, unción,
Unción, unción, unción, imparto sobre ella, Señor. Se llena, se llena, se llena, se llena el aceite, se llena la lámpara de aceite, Señor. La antorcha se enciende, Señor. Ahora ella empezará a ver victoria sobre victoria. Empezará a ver cómo los demonios, Señor, huyen. Empezará, Señor, aún a confrontar problemas espirituales, Señor, que los brujos quieren hacer. Ella las quebrantará en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy. Se unge su cabeza, Señor, con aceite. Aceite fresco, renuevo, renuevo, renuevo en su lengua, renuevo en su lengua, Señor. Renuevo, 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 renuevo en su espíritu. Ríos de agua viva fluirán sobre ella en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor. Gracias, bueno. Que sea el Señor siendo en ella lo que tenga que hacer. Vamos a orar por las ofrendas. No se preocupe que Dios seguirá. Ninfa tiene una tarea por hacer. Por algo Dios se la dio. Hay una demanda grande en su casa que necesitan hacer. Necesitaba una arma. Descubra lo que Dios le dio a usted. Usted tiene mucho tiempo en el Evangelio. Ahora necesita que ese tiempo se llene de poder ahora en usted para ejecutar todo lo que Dios le mande hacer. El Evangelio es poder de Dios para destrucción de fortalezas y de tinieblas. Y eso es lo que a veces la ha llevado por situaciones, por circunstancias, equivocaciones. Pero ahora el poder va a destruir todo eso. Sé que usted hace parte algo de nuestra familia, pero el Señor me la colocó en mi corazón toda esta semana. Vaya, ya están ahí, ya están llenas. Vamos ahora por las ofrendas, por los diezmos. Buenos días. Bueno, hermanos, vamos a leer en Levíticos 27. Es el Antiguo Testamento, pero sabemos que Cristo no vino a abolir, sino a cumplir en su totalidad todo lo que había sido dicho desde antes. Y Levítico sabemos que fue escrito ¿por quién? Por Moisés, mucho antes del Señor Jesucristo, bueno, en los inicios del pueblo de Israel. Vamos a leer desde el verso 25 hasta finalizar. Voy a leer de la palabra de Dios para todos. Todos los precios serán de acuerdo al peso oficial, que es de 10 gramos por moneda. Nadie ofrecerá la primera cría de un animal, ya que toda primera cría ya pertenece al Señor. Sea ternero u oveja, ya es propiedad del Señor. Pero si se trata de la primera cría de un animal impuro, lo puede comprar de nuevo pagando el precio establecido más una quinta parte. Si no se compra de nuevo, se podrá vender el precio establecido. No se podrá vender ni volver a adquirir nada que uno haya consagrado al Señor, ya sea una persona, animal o terreno, propiedad de su familia. Todo lo que se haya consagrado es santísimo y queda consagrado al Señor. Ningún ser humano al que se haya destinado completamente al Señor podrá ser rescatado, sino que será condenado a muerte. Bueno, 1/10 parte de todos los productos de la tierra pertenece al Señor, tanto de semillas como de árboles frutales, pues están consagrados al Señor. ¿Quién los consagró? Él mismo para Él. Si alguien quiere recuperar algo de esa 10 parte, deberá pagar el precio establecido más una quinta parte. 1 de cada 10 animales del ganado del rebaño que pase por el conteo bajo el bastón del pastor será consagrado al Señor, sin elegir los buenos o los malos, ni cambiar unos por otros. Si se cambia algún animal, ambos animales quedarán consagrados y ninguno de ellos se podrá comprar de nuevo. Estos son los mandamientos que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí para los israelitas. ¿Desde cuándo la tierra le pertenece a Dios y todo lo que en ella se contiene? Que somos nosotros incluso. Nosotros somos propiedad de Dios.
Ni siquiera nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos. Y sepámoslo o no, desde siempre todo ha sido de Él. Los diezmos y las ofrendas solo es una manera en la que nosotros reconocemos quién es el dueño de todo lo que vemos y que solo somos administradores de aquello en lo que Él nos ha puesto. Llámese trabajo, lo que ha considerado que usted es capaz de administrar es en lo que lo ha puesto. Usted y yo, todos. Lo que Él ya considera que nos ha capacitado o nos ha dado las herramientas suficientes para administrar, ahí nos pone, pero solo como administradores. Y dar de lo que Él nos ha dado es reconocer que solo somos administradores y que el dueño es Él. Entonces, aun cuando damos diezmos y ofrendas, pues reconocemos que Él es el dueño del oro, de la plata y del ingreso que percibimos para el sustento de nuestras casas. Es Él quien lo provee para nosotros y regresamos a Él de lo que Él nos da. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque entendemos que ni siquiera nosotros mismos nos pertenecemos a nosotros, Señor. Somos propiedad tuya, Padre. Y también todo nuestro ser, Señor, de todo nuestro ser tiene que regresar a ti lo que es tuyo, Señor. Gracias por todo en lo que hasta el momento has considerado que ya podemos administrar de manera en que te sea grata, en que te honre y glorifique tu nombre, Señor. Danos la sabiduría para en todo momento tener claro este aspecto, Señor, que no somos dueños de nada ni de nadie, Señor, para pretender como enseñorearnos o querer administrar a la manera en la que nosotros pensamos, sino que siempre consideremos tu sabiduría, tus pensamientos y sea de acuerdo con tu voluntad, Señor. Gracias por el recurso que has provisto, Señor, a nuestra vida y de eso que tú nos has dado, Señor. Regresamos a ti reconociendo que eres la fuente del bien de nuestra vida. Te exaltamos y te glorificamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ofrendar. Vamos. Sí. Pero quiero que la parejita que está atrás, la señora y el muchacho, ahí está, terminen de ofrendar y vamos a orar por ellos dos. Hay algo que Dios quiere hacer con ellos dos. Ellos han venido, no sé, nunca los había visto. Bueno, va a venir más gente nueva, pero pues ella también, vamos a orar por ella, que también sé que ha venido mis papás y todo eso, pero bueno, yo sé que ellos ahorita vamos a orar por ellos aparte. Quiero que ellos vengan. Lo que aleluya.